TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos sigan acompañando. Como saben, estamos grabando a distancia. Nos mantenemos con todas las precauciones y recomendaciones que nos hacen las autoridades de salud en medio de esta pandemia. Y bueno, pues nos da mucho gusto el día de hoy recibir a nuestra invitada porque vamos a platicar de nuestros egresados Colsan, que como siempre les presumo, bueno, pues son nuestros mejores embajadores porque andan por muchas partes del mundo y literal, muchas partes del mundo, haciendo quedar bien en alto el nombre del Colegio de San Luis. Y aunque por supuesto tiene todo que ver con su talento, su dedicación y su disciplina personal, pues nos gusta recuperar estas historias. Y justo vamos a dedicar el día de hoy a hablar con una de ellas. Es una cubana que a su paso por el Colegio de San Luis alegraba las aulas, las clases, la ceremonia de graduación. Yo todavía me acuerdo de la ceremonia de egreso y sus palabras. Y bueno, vamos a darle la bienvenida y a saludarla y a platicar con ella en los próximos minutos. Ella es Daineris Machado y está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Lidia, muchas gracias por el espacio y todos esos bonitos recuerdos que trajiste en la presentación. Yo también me acuerdo mucho del día de la graduación, fue un acto muy emotivo para todos los que estábamos ahí, yo creo. Sí, hombre, esta es una tristeza que esta pandemia nos haya obligado a hacer una ceremonia virtual. Este año también estuvo bonita, me gustó, pero bueno, no es lo mismo ese calor que se siente a la hora de estar todos presentes y estar recordando su paso por las aulas y los maestros y las interacciones. La verdad es que fue una ceremonia muy emotiva también, muy bonita que la guardamos todos pues ahí en el recuerdo y que ojalá pronto podamos reencontrarnos con las nuevas generaciones en estas ceremonias presenciales. Daenerys, platícanos un poco de ti, digo, a reserva de ver una capsulita más adelante que hemos preparado de qué haces, a qué te dedicas, qué has hecho. Sabemos que, bueno, pues eres escritora, periodista, investigadora literaria, estudiaste la maestría en el Colegio de San Luis y estás haciendo un doctorado. Platícanos dónde lo estás haciendo, qué es, en qué ciudad vives ahora, por dónde te ha llevado el destino y tu talento, por supuesto. Sí, no, además, muchas gracias. El Colsan es además muy importante también en esta parte de mi vida, ¿no? Porque cuando yo estaba cursando el segundo año de la maestría en literatura, que es el último año, apliqué al doctorado en lenguas y literaturas modernas en la Universidad de Miami. Los profesores del Colsan me apoyaron muchísimo, me dieron las cartas de recomendación, me orientaron en el proceso de aplicación y yo discutí la tesis de maestría en el Colsan el 1 de agosto de 2016 y el día 2 salí a Miami y el día 5 empecé mi doctorado en literatura, en lengua y literatura, entonces llevo ya, este es mi sexto año en programas de posgrado seguidos, ¿no? Pero bueno, de hecho estoy ya justo de salida, terminando el doctorado en mayo del año que viene, debo ya terminar, discutir la tesis a más tardar en ese momento. Y nada, en eso estoy estudiando el doctorado en lengua y literatura después de la maestría, fue lo que siguió. ¿Dónde has hecho periodismo y por qué te llamó la atención esa asignatura particularmente? Sí, bueno, yo estudié periodismo en la Universidad de La Habana en el año 2009, uy, ha pasado un montón de tiempo ya desde ese momento. Hice periodismo en Cuba, hice edición también en Cuba, pero sobre todo hice mucha crítica teatral. Entonces, yo me gradué con una tesis sobre la rehabilitación pública del escritor cubano Virgilio Piñera en los años 80 y la investigación la hice a partir de las revistas y los periódicos que circulaban en Cuba en esa época. Y lo que pasó fue que cuando me decidí a estudiar un posgrado, y un posgrado sobre todo en el extranjero, que era donde más estabilidad encontraba en el tema de las aplicaciones, ¿no? Encontré esta línea de revistas y de prensa y literatura específicamente que hay en el Colegio de San Luis, en la maestría, bueno, en los programas de estudios literarios en general. Y me parecía que esa línea de prensa y literatura complementaba muy bien la formación que yo traía, ¿no? Tanto por la tesis de licenciatura en periodismo como por el trabajo de editora que había hecho después.
Y por eso entonces apliqué al Colsan y de hecho la tesis es sobre revistas. Mi tesis de maestría en el Colsan es una investigación sobre la revista cubana Ciclón, que fue tutorada por el doctor Antonio Cajero. Yo había llegado con un proyecto comparativo y él me orientó un poco, me dijo que quizás era más importante en ese caso concentrarme en una tesis solo sobre la revista, y se lo agradezco mucho porque en realidad salió un ensayo muy interesante que, como te comentaba un poco antes de empezar el programa, debe con suerte salir quizás a finales de este año, principios del año próximo, con una editorial cubana que tiene sede entre Estados Unidos y España. Y eso todo, o sea, todos estos proyectos también un poco editoriales que están en camino, vienen de esa época en el Colegio de San Luis. Por eso te decía que un poco todavía mi vida aquí en Miami está totalmente marcada por la experiencia académica en el Colsan, lo cual me enorgullece muchísimo y por eso me da más alegría todavía poder estar aquí hablando contigo, ¿no? A nosotros da más gusto porque además recientemente presentaste un libro que, bueno, ya platicaremos más adelante, pero por lo pronto quisiéramos todavía recuperar un poco más de tu historia. En 2017, un cuento tuyo fue incluido en el proyecto Arraigo-Desarraigo, Antologías de Literatura Americana. Platícanos un poco de este cuento y de esta antología y qué significó para ti profesionalmente extenderte en estas áreas. Sí, esta es una historia que yo no he hecho mucho. Cuando estaba en San Luis Potosí, como que sentí la necesidad de seguir escribiendo. Había hecho periodismo todos esos años en Cuba, había estado escribiendo mucho. También como editora había llevado como mucho de escritura en la página y en la revista donde trabajaba. Trabajaba en una revista de teatro cubano, la única de su tipo en Cuba. Y y cuando yo llegué a San Luis, como que me encontré con, claro, el cambio me deja como sin espacios para publicar y me abrió un blog que se llama Letras que ves, influenciado por Ibargüengoitia, ¿no? Que es uno de mis grandes descubrimientos en México, este autor mexicano que me encanta. Y empecé a escribir, empecé a publicar y a través de ese blog y de las cosas que yo publicaba me llegó esta invitación de un proyecto mexicano que se llama Distintas Latitudes, que se unió con otro proyecto que se llama Se hacen libros para hacer una especie de antología latinoamericana. Creo que si mal no recuerdo somos 23 autores. Y el tema de la antología era el desarraigo, arraigo-desarraigo, dónde estaba arraigada tu escritura, de dónde venías y dónde estabas desarraigada tu escritura. Entonces, claro, el blog, como se trataba precisamente de todo este recorrido, de todo este descubrimiento de México y de mí como cubana en México, yo creo que fue como el pretexto perfecto para que me invitaran a esa antología, que además fue el inicio de muchas cosas, porque fue el primer cuento que publiqué fuera de Cuba y está, o sea, y es como parte de todo lo que vino después. De hecho, la persona que me propuso para esa antología es Omar Villasana, quien después se convirtió en el editor de este libro de cuentos, Las 90 Habanas, que tú estabas mencionando ahorita. Entonces es un poco como, ha sido como un poco un recorrido de crecimiento a partir de esa invitación, ¿no? Y Distintas Latitudes lo que plantea es eso, escritores ecuatorianos, peruanos, dominicanos, cubanos, que están como regados por todo el continente y arman como un mapa de escritura, muchos de nosotros, muchos de los incluidos, vinculados también con el periodismo. Que yo creo que eso es algo interesante también que propone la antología como un puente entre la literatura y el periodismo. Y que por cierto está en línea, perdón, está en línea, gratis, se puede descargar y se puede leer y hay entrevistas con todos los autores. Es así en Google, arraigo, desarraigo, antología, distintas latitudes, o sea, así como cualquier clave que den, va a ser muy fácil de encontrar y está disponible también desde mi página web, así que se puede llegar como por varias vías, sí. ¿En dónde te encontramos? ¿Cómo está tu página web? Dainerismachado.net, así todo seguido. El Machado es un apellido que te pesa. Platícanos un poco, ¿qué dejaste en Cuba? ¿Qué tanto de tu biografía está plasmada en tu obra, en tu trabajo, en tu vida cotidiana? Bueno, imagínate, yo salí de Cuba con 28 años, o sea, yo soy todo lo que era en Cuba, han pasado, ¿qué serán? 6 años y poco. Sí, Platícanos. pues Machado, pues no, yo no creo que tenga ya un peso político en Cuba, la verdad, tener un apellido como Machado, yo lo que pienso es que tengo dos apellidos muy bonitos, Machado, Bento, y entonces las personas como todo el tiempo me habían insistido en que me quitara uno de los dos para firmar mis trabajos desde que me gradué, y yo siempre he navegado con los dos, ¿no? Con el Machado paterno, que sí es verdad que puede tener una carga simbólica o que es un apellido muy fuerte, con mucha historia,
y con el Bento materno, que es como el apellido también del descubrimiento cultural, ¿no? La gente más importante en mi vida en términos de eso, de leer poesía, de conocer artes, han venido precisamente de la parte materna, ¿no? Pero sí, yo soy todo lo que era en Cuba, o sea, absolutamente, como te decía, salí con 28 años y es muy difícil renunciar a lo que uno fue durante 28 años, y toda esa experiencia está no solo en la obra de ficción, está también en la obra de investigación literaria. Toda mi investigación literaria gira en torno a Cuba. Incluso ahora para el doctorado, que estoy trabajando la mediatización de la literatura cubana en México y España, o sea, estoy como creando este triángulo de investigación. De todos modos, el centro sigue siendo la literatura cubana, ¿no? No sé si eso será un defecto, pero es como, yo creo que explica un poco la influencia de ese arraigo, ¿no? O de eso, o de todo lo que Cuba es para mí. ¿Tienes todavía familia que se quedó en Cuba? ¿Mantienes Toda mi contacto? familia. Toda mi familia está en Cuba, sí, yo estoy sola en Miami, estuve sola. De hecho, San Luis Potosí, yo no conocía San Luis Potosí antes de llegar a San Luis Potosí, no sabía ni siquiera que estaba en el mapa, y me recuerdo sola en un autobús me acuerdo de Primera Plus, de Ciudad de México a San Luis Potosí, yo sola un lunes por la mañana con otro señor sentado en otra fila. Y yo decía, ¿y esto qué cosa es? ¿Hacia dónde me voy? ¿De dónde? Porque claro, o sea, todo mi centro estaba en aquella isla en el Caribe, yo había viajado, había salido de Cuba, pero México no lo conocía y San Luis menos. Entonces yo cuando llegué a San Luis llegué a una ciudad completamente desconocida, llegué sola además, y por eso siempre agradezco mucho cómo me acogió la ciudad, ¿no? A mí por lo menos no hay quien me hable más de los potosinos, eso está claro. Qué bueno que no nos han estigmatizado todavía en ese sentido, en esas historias tuyas. Tus artículos académicos también, bueno, han aparecido publicados en revistas importantes. Platícanos cómo ha sido irte metiendo y ganarte un lugar en estos difíciles mundos, porque a veces pareciera que están abiertas las puertas, pero no para cualquiera, y todavía siendo mujer creo que habría cierto sesgo, no sé, platícanos tú cómo lo has vivido y cuál es esa realidad. Bueno, imagínate, Lidia, yo soy, como te decía, una mujer que ha vivido sola, prácticamente sola, en dos ciudades durante 6 años, y que a lo único que se ha dedicado es a su trabajo. Entonces, si de ese sacrificio o de esa concentración no salen buenos resultados, ya sería como el colmo de los traspiés que nos ponen a las mujeres todo el tiempo, ¿no? En realidad, yo me he concentrado mucho en la producción, y escribir ha sido como parte de eso. La investigación, he tenido la suerte tanto en el Colsan como en la Universidad de Miami de tener acceso a materiales maravillosos, de tener también la compañía de escritores y de profesoras que me han ayudado mucho, que me han guiado mucho en el camino de la academia. Y sí, la verdad que estoy muy orgullosa de esa parte que un poco, que a veces no se comenta mucho porque no es como tan comercial, digamos, o tan atractiva, pero tener artículos eso en Cuadernos Americanos, en Esférica, en Decimonónica, ha sido, cada artículo, como tú bien sabes, es como una prueba. Cada artículo casi es como una tesis, ¿no? Porque cada artículo está amparado por un tribunal, está revisado por gente que sabe de lo que uno está escribiendo, pero yo creo que es como eso, es como el sacrificio al final, digamos que devolviéndole a uno todo el trabajo en el que se ha concentrado. Vamos a ir a una pausa y vamos a ir platicando con nuestra invitada que, como ustedes saben, bueno, no sé si a ustedes les pase, pero yo oigo hablar a los cubanos y de pronto este acento me mueve y me pone, hasta lo quiero así como que se contagia, ¿no? Pero bueno, ya nos platicará también, ganó un premio estatal de periodismo aquí en San Luis Potosí, y creo que eso también es importante mencionarlo, porque bueno, son escalones que uno va ahí subiendo y que va conociendo, te da una perspectiva diferente, y nos va a platicar de su libro más reciente, Las 90 Habanas, que ha tenido también una muy buena recepción en este mundo literario. Una pausa y regresamos. Recuerde que este programa lo estrenamos los martes aquí en 9TV, a quien agradecemos todas las facilidades que nos brindan para seguir en contacto con los televidentes, con nuestro público por esta vía. Y los martes ya está los miércoles, perdón, ya está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Una pausa y continuamos.
Daenerys Machado Bento es escritora, periodista e investigadora literaria. Es maestra en literatura hispanoamericana por el Colegio de San Luis. Es compiladora y prologuista de varios libros de ensayos y entrevistas. Su más reciente libro se titula Las 90 Habanas. Sus artículos académicos han aparecido publicados en revistas como Cuadernos Americanos, Hemisférica, Decimonónica, La Gaceta de Cuba, entre otras. Es parte de los proyectos Arraigo, Desarraigo, Antología de Literatura Americana y de Ellas Cuentan, Antología de Crime Faction por Latinoamericanas en Estados Unidos. Además recibió el Premio Estatal de Periodismo San Luis Potosí 2016 y es orgullosamente egresada Colsan. Estamos de regreso y vamos a platicar todavía un buen rato con nuestra invitada. Ella, como ustedes saben, bueno, pues es egresada del Colegio de San Luis y pues el día de hoy nos va a estar platicando pues un poco de cómo ha sido estos siguientes pasos que ha dado una vez que egresó de la maestría, está por concluir un doctorado en la Universidad de Miami. Y bueno, pues Daenerys, platícanos. Decía yo que ganaste el Premio Estatal de Periodismo aquí en San Luis. ¿Con qué trabajo? A mí me gusta mucho una frase que dice del periodismo que es la historia de lo inmediato, porque de algún modo retrata ciertos fragmentos de nuestras vidas y de las vidas colectivas. ¿Con qué trabajo ganaste este reconocimiento? Sí, gané el Premio Estatal en reportaje ese año con un reportaje que se llama, o se llamaba, porque creo que no está disponible en línea ahora mismo, Los Rostros del Hambre. Y es una historia, era una historia sobre el acceso a esto, ¿no? A la comida, o sea, los problemas de alimentación en San Luis Potosí. Y lo más curioso fue que cuando el último semestre de la maestría es un momento en que uno no tiene que tomar clases, ¿no? Entonces yo como que me quedé un poco en blanco con todo lo que estaba pasando y necesitaba como una estabilidad para volver a escribir. Y entonces propuse una colaboración en este periódico que todavía existe en San Luis, que se llama La Orquesta, que ahora lo dirige Luis Alberto Moreno Flores, y en ese momento lo dirigía Jorge Saldaña, y entonces me dijeron como que, bueno, proponnos como un reportaje para ver qué tal, o sea, por dónde va como tu escritura. Y ese primer reportaje que yo propuse en La Orquesta fue Los Rostros del Hambre. Cuando abren los premios estatales, ellos me proponen, ya yo tenía un corpus publicado semanalmente, pero ellos me proponen que mandemos ese a concurso, y efectivamente fue una sorpresa que ganar el Premio Estatal de Periodismo, además un tremendo orgullo para mí, porque era como que no importaba cuánto hubiese investigado, estado investigando literatura en esos años, como que no había perdido ese toque del periodismo del que todos los que somos periodistas nos enorgullecemos tanto, ¿no? Como que no has perdido el oficio, ¿no? Y es un reportaje donde yo entrevistaba a personas de la Huasteca Potosina sobre la situación de alimentación, también en la ciudad, se analizaban los contrastes. Un trabajo del que estoy todavía orgullosa, ¿no? Así que con ese fue. Efectivamente, decía García Márquez, bueno, yo no sé si realmente lo dijo, pero cuando yo era periodista decían que había 3 oficios con P que se vivían con absoluta pasión y que aunque te retiraras, pues nunca te ibas del todo, ¿no? Uno era payaso, otro prostituta y otro periodista. No sé si lo dijo él o no, pero bueno, a mí me hacía como cierta gracia. Platícanos un poco, porque además también te has encargado de rescatar el teatro en el exilio con un trabajo que tienes, una colección que nos mencionabas en la pausa, que se llama Swallows. ¿Qué es Swallows? Bueno, Swallows es una colección que cofundamos aquí en la Universidad de Miami. Mi tutora en la Universidad de Miami, la doctora Lilian Mansor, es una investigadora del teatro cubano y además casi que una mecenas del teatro cubano. Tiene un archivo digital de teatro cubano que es el más grande de su tipo. Cuando las humanidades digitales todavía no eran una moda en Estados Unidos, ya la doctora Mansor estaba llevando adelante su archivo digital de teatro cubano para rescatar la memoria del Teatro Nacional. Y lo que pasó fue que se conjuntaron, estábamos en la Universidad de Miami, ella, un director de teatro que se llama Alberto Sarraín, yo, y con la gente de Tablas al Arcos en Cuba decidimos
cofundar esta colección, ¿no? Era una idea que ellos tenían hace tiempo a la que me invitaron y de ahí han salido 2 libros y están 2 más en proceso. Son libros para visibilizar eso mismo, el teatro cubano del exilio. Hasta ahora se han publicado en español nada más, uno sobre Alberto Sarraín y otro de la obra teatral de Eddie Díaz Souza, que es un dramaturgo aquí en Miami que está haciendo muchísimo por el teatro infantil y juvenil, que tiene un espacio precioso que se llama Artefactus Teatro. Y yo digo estas cosas que quizás en San Luis Potosí pueden sonar como muy naturales, pero sostener un teatro en Miami, hacer teatro en Miami, en una ciudad que está tan abocada al turismo, a veces a lo superficial y que todo el mundo concibe como una gran meca de los malls, es difícil, ¿no? Entonces yo creo que Swallows tiene como esa doble, digamos, belleza, la de visibilizar este teatro hecho en el exilio de Cuba y también en una ciudad, hacerlo desde una ciudad como Miami, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Ya hay un grupo mayor de investigadores que hemos estado invitando a formar parte del proyecto como editores, como comité editorial, y estamos contentos, ahí seguimos. ¿Qué tan importante es el teatro en tiempos de pandemia, en tiempos de estas crisis? ¿Qué tanto aportan las humanidades pues a sobrellevar, a sobrevivir, pero sobre todo a rescatar esta parte humana en estos tiempos de crisis? Sí, Lidia, bueno, justamente mi teoría habría sido que si nosotros hubiésemos tenido más humanidades, más teatro y más música antes de la pandemia, probablemente no habríamos llegado a ella, ¿no? Siempre he defendido mucho la idea de que las humanidades podían habernos reconstruido un mundo mejor, ¿no? Podían haber dejado que esta sociedad fuera por otro camino, pero precisamente una de las estrategias de los sistemas neoliberales en todos lados ha sido irse primero al cuello de las artes, de las humanidades, sacarlo de los planes de estudio, cerrar los teatros, hacer de los cines centros comerciales. Y claro, lo que pasa es que nos encontramos con estas situaciones en las que no tenemos de dónde agarrarnos, no tenemos una educación sentimental, no tenemos una educación artística para entender que hay otros modos de diversión, que no es solo lo superficial, que no es solo el consumo, que no es solo el viaje, y por supuesto ese tipo de ritmo, esa velocidad de consumo, pues nos trae algo como el COVID-19 que nos tiene a todos sometidos a nuestros hogares, y yo creo que después de eso, incluso después que llegó la pandemia, las artes resurgieron otra vez o la gente se conectó a las manifestaciones artísticas como una forma de salvación, ¿no? Leer un libro, escuchar música. El teatro trató de adaptarse enseguida, trató de empezar a hacer representaciones por Zoom en muchas partes del mundo. Yo creo que no ha funcionado porque uno de los elementos fundamentales de las artes escénicas es precisamente el espacio, el contacto, digamos, directo, ¿no? Entre el espectador y el actor o los directores, la propuesta escénica. Yo creo que no ha funcionado, pero que a la misma vez probablemente vamos a salir de esto recordando lo importante que fue, ¿no? Y cómo estuvo ahí. Y también lo que sí ha permitido es conectar, por ejemplo, que a mí me ha llamado mucho la atención, conectar las clases de arte en cualquier lugar del mundo. De repente alguien en Estados Unidos puede estar tomando una clase de teatro en México, puede estar tomando una clase de teatro en Perú, y a mí eso sí es una cosa que me parece que no entendemos todavía lo suficiente porque estamos todavía como en el medio de esto, pero que sí ha sido importante. Sí, ahora mismo muchos chicos, digo, mis hijos están tomando clases de guitarra con el iPad ahí prendido y cosa que nunca me imaginé que pudieran, pero ha sido tanta esa necesidad de encontrarnos con nosotros mismos, de tener otro tipo de información y formación más allá, como decías, ¿no? De lo superficial, del consumo, salir a las plazas. Creo que esta pandemia nos está dejando estos otros aprendizajes también. Eh, ¿Qué escribes? ¿Qué te gusta escribir? ¿Sobre qué temas? ¿Sobre qué nutre tu experiencia? ¿Y cuál es tu género o tu tema favorito? Ay, imagínate, eso sí es difícil. Eh, a mí me encanta escribir ensayos, que es lo que yo creo que menos he publicado, es así como, es como mi gran sueño. Digo, los artículos académicos podrían contar como ensayos o yo los trato como ensayos, pero no necesariamente son lo que uno piensa como ensayo artístico. Y en cuanto a la narrativa, pues voy como pensando los proyectos y luego armando los cuentos o las historias en torno a ese proyecto, ¿no? Me gusta escribir hacia alguna parte y creo que eso es un poco una deformación del periodismo,
porque el periodismo sí te enseña cómo escribir. Yo siempre hice periodismo impreso, nunca hice televisión, radio, ¿no? Siempre hice periodismo impreso. Y el periodismo sí como que te hace pensar para quién escribes, por qué escribes, de qué temas escribes, y yo creo que eso un poco ha marcado estos otros gustos o estos otros acercamientos por otros géneros, ¿no? Entonces, y bueno, no sé, creo que lo más honesto sería decirte que escribo sobre Cuba, por eso mismo que te explicaba ahorita, porque al final, tanto en mis ensayos o en mis artículos académicos como en mi narrativa, es Cuba lo que más está. Entonces yo creería que es uno de mis temas favoritos, aunque la verdad no lo había pensado. Eso viene de tu pregunta, nace de tu pregunta. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar en el siguiente bloque a preguntarte sobre Las 90 Habanas, este libro que, bueno, pues no dices que te gusta escribir ensayo, pero este libro es de cuentos y ya nos estarás contando, porque además han grabado varios de tus cuentos, algunas voces importantes. Platícanos 2 minutitos antes de irnos a la pausa, quiénes y por qué han grabado. Bueno, Del Krause, la escritora mexicana que me encanta, que su poesía además me gusta muchísimo, de repente me dio la sorpresa un día de estar leyendo uno de los cuentos, La Hipócrita, entonces yo entré a Facebook así toda ingenua y estaba etiquetada en una publicación de Del Krause y fue así como que ¡wow! ¿Qué pasa? Y yo había estado en una presentación del libro en Cuernavaca, ella ahí compró el libro y luego pues descubrió ese cuento que dice que le gusta mucho y lo grabó. Y el otro fue Daniel Valladares, que dirigió un cuento corto también que se llama La Vidente y que incluyó voces de actrices mexicanas y de una actriz cubana que a mí me encanta y que, bueno, están los dos disponibles en YouTube, así que ahí los pueden escuchar. Que por cierto, La Vidente, lo escuchábamos anoche aquí con mis hijos y bueno, se quedaron pegados. Lo puse como porque pues estamos aquí todos en la casa y de pronto pasan y se quedaron ahí atentos a ver qué seguía después de estas primeras líneas que narraba esta voz de Valladares. Bueno, nos damos a la pausa y regresamos para continuar con nuestra charla con nuestra invitada de hoy. Vamos a hablar de su más reciente libro, que es un libro de cuentos, Las 90 Habanas. Y bueno, pues vamos a ver si son 90 o son más, porque bueno, ella seguramente tendrá 28 años de experiencia cercanísima de esta hermosa y encantadora isla. Continuamos. El Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Colegio de San Luis te invitan a participar en la 6ª edición de Expresión Creativa, concurso Mirada Joven. ¿Tienes entre 18 y 29 años y te apasiona generar un impacto positivo en tu comunidad? Compártelo a través de fotografías, videos y memes. Regístrate y manda tus propuestas antes del 31 de diciembre. Consulta la convocatoria en miradajoven.org. Bien, continuamos. Vamos a seguir platicando con Daineris Machado. Ella es una egresada del Colegio de San Luis, pero bueno, pues también es una cubana que lleva siempre presente en su trabajo esta experiencia de vida, este origen al que pues nunca nadie ni quiere ni puede renunciar, me imagino yo, ¿no? Platícanos de tu más reciente libro, Las 90 Habanas. Hemos visto en redes sociales que bueno, pues está muy bien acogido, lo han recibido bien. Lo hemos visto en las presentaciones que has hecho. Cuéntanos, ¿de qué va este libro y pues cómo te ha ido? Sí, Las 90 Habanas es la mayor sorpresa del año para mí también. Se publicó en diciembre de 2019 por un sello editorial independiente que tiene sede aquí en Miami que se llama Catacán Editores. En ese momento era un sello todavía con un catálogo pequeño, ya ha crecido muchísimo este año, ha incluido autoras ecuatorianas como Melanie Márquez Adams, otras cubanas, Kelly Martínez Grandal, o sea, ya tiene un catálogo grandísimo y está esperando sorpresas también de México importantes para el año que viene. Y Las 90 Habanas es un libro que reúne 19 relatos. Como siempre digo, digamos que cuando lo pensé, tenía un recorrido que iba de voces infantiles a voces juveniles y que terminaba con voces ya adultas, ¿no? Que es un poco diferentes miradas a la ciudad o diferentes reconstrucciones de La Habana. Y que se sale a la misma vez del espacio geográfico, que podríamos decir que es La Habana,
porque son voces también o personajes también habaneros, habaneras, pero que están fuera de Cuba, ¿no? Entonces es como esa representación de la ciudad fuera del país, ¿no? Y era un poco también por reivindicar esta idea que a los cubanos nos cuesta un poco conciliar, que cubanos somos todos los que estamos dentro y fuera de Cuba, ¿no? Y que fue un hallazgo para mí, honestamente, en México, porque a mí me daba mucha ternura y mucha alegría y a la vez me parecía tan raro que los mexicanos son mexicanos donde quiera que estén, y era como que y nadie le cuestionaba a un mexicano por qué se había ido de México, por qué había regresado, y verme frente a esa realidad para mí fue como un golpe así pero muy fuerte, fue como decir, wow, o sea, en Cuba se cuestiona la cubanía cuando la gente se va del país, el sistema político ha hecho como de eso un tema, pero a la misma vez los que están fuera de Cuba y tienen como esta visión muy radical política, también cuestionan a los que están dentro de Cuba como cubanos, y entonces como todo el tiempo una isla en disputa, cuando en realidad lo ideal sería que todos nos reconociéramos como cubanos con diferentes ideas, con diferentes intenciones políticas y conviviéramos y construyéramos, ¿no?, una nueva Cuba, digamos, más justa, más inclusiva. Entonces, esta mirada está un poco también en el libro de cuentos, ¿no? Esta necesidad de reconocer a Cuba, o de reconocer en este caso La Habana, en diferentes espacios, en diferentes personajes, en diferentes ideologías políticas. Eso es las 90 Habanas. ¿Cuál es tu cuento favorito de estas historias, estas 19 relatos que nos dices? ¿Y por qué son 90? Si solo son 19 relatos, ¿por qué las 90? ¿Das una cara diferente? ¿Por qué? Las 90 tiene como dos perspectivas, ¿no? Para empezar por ahí. Tiene que muchos cuentos, yo quería que originalmente los cuentos estuvieran todos en un agosto de los 90, y en realidad lo pensé como que todos iban a estar en agosto de 1994, que en Cuba hubo una crisis de balseros muy importante en ese momento, en medio de la crisis económica. Pero en realidad luego no todas las historias están marcadas sí están marcadas en un verano de los años 90, pero no necesariamente en una fecha específica. Entonces, el título es un poco digamos, esta alusión a los años 90 en Cuba, que además ha sido como muy llevado y traído por la literatura contemporánea, ¿no? Una época muy revisitada. Y a la misma vez porque me sonaba bien como número, como número de versiones, ¿no? La cantidad de versiones que se pueden ofrecer de un país. Pero en realidad yo creo que pueden ser 90 Habanas, 90 versiones de La Habana, como podrían ser 1000, 2000 o como podrían ser 3, ¿no? Es como una alusión a la multiplicidad más que todo. A la multiplicidad y a la misma vez a un pasado reciente. Al menos eso fue lo que yo traté de reunir en él. Estos relatos los fuiste construyendo con la intención de ponerlos algún día en este libro, en un momento, a partir de cierta fecha, o los has ido recuperando de tu creatividad de hace varios años. ¿Y cuál es tu favorito y de qué va ese favorito? Cierto, el favorito. Deja ver si te puedo contestar esa que se me quedó ahorita. El favorito, bueno, yo tengo varios cuentos que me gustan mucho. Hay uno que se llama Historia de la flaca a la que golpearon por romper el orden natural de las casas y las cosas, que es el último, el último, y que es un libro así, es un cuento, perdón, de una que yo considero como de una locura absoluta y que me encanta, que es un retrato de un barrio habanero, mi barrio, Carraguao, en el Cerro, que es un cuento donde los personajes están llenos de prejuicios y a la misma vez de solidaridad y se pelean entre ellos y están muy marcados por la realidad social. Entonces, yo honestamente no sé si es el mejor cuento, no lo creo, a nivel estructural, pero yo sí me planto en que sigue siendo mi favorito, ¿no? Entonces es como que si tuviese que elegir un favorito diría que es ese, aunque hay muchos escritores que se niegan como a poner el cartel de favorito encima de un cuento. Y me preguntabas algo más, que ahora mismo se me pasó. Ya se me olvidó también a mí que te preguntaba, pero bueno, mientras te pregunto, ya ves, ya se me fue el avión, pero bueno, te Es iba a que estamos preguntar muy también, emocionadas con toda la entrevista, estamos así como disfrutando mucho la conversación. como que estuviéramos aquí, nomás nos falta el cafecito y se nos olvida que estamos en la Sí, tele, esto ¿verdad? dice Pero bueno, eso está Stanislavski, padre. dice Stanislavski que este tipo de actitud, ¿no? Como cuando uno está actuando es una línea que no se puede perder, que uno siempre tiene que recordar que está como en el personaje, pero nosotras como que ya Pero aquí estamos. ya se nos olvidó totalmente, ¿verdad? Pero bueno, espero que el público lo esté disfrutando. Yo te iba a
preguntar qué te gusta más, hacer crítica literaria, que bueno, es lo que has hecho a lo largo de tu formación académica, en la maestría, en el doctorado, o crear, ¿qué te da más libertad, más gusto? ¿Y por qué? ¿Cuál de las dos? Digo, yo sé que las dos te gustan porque si no, no estuvieras donde estás ahora y no habrías hecho lo que has hecho, pero creo que tienes ahí un equilibrio en ambas partes, desde la crítica literaria hasta la escritura, la creación propiamente también en ensayos o en estos cuentos. Platícanos un poco sobre esto. Yo te voy a ser sincera, yo creo que a mí me encantan las dos, las disfruto mucho las dos, pero sí creo que son expresiones que están peleadas entre sí mismas. Yo hice mucha crítica literaria, la investigación creo que es diferente porque si uno la hace bien, la investigación literaria es un poco como puede ser más objetivo en cuanto a análisis cuantitativo, cualitativo, y eso como que le permite a uno argumentar ciertas ideas en base a los resultados de las investigaciones. La crítica literaria per se, reseñar un libro, criticar un libro, o la crítica teatral, que es otra cosa que me encanta hacer, también demandan de una objetividad que uno pierde cuando esos a los que está criticando los reconocen como creador a uno. O sea, una vez que yo escribí, publiqué este libro de ficción, va a ser muy difícil que alguien considere mi crítica literaria como una crítica objetiva, porque va a partir de mi actitud como escritora. Entonces, yo te soy sincera, yo no sé lo que va a venir después para mi trabajo. En algún momento pensé que no iba a escribir más ficción, que me iba a dedicar solo a la crítica, porque me encanta el ensayo, me encanta la investigación. Pero a la misma vez, después que publiqué este libro de cuentos, la vida me ha llevado por ese otro camino. O sea, he seguido publicando narrativa, he seguido publicando ficción, y como la verdad los disfruto tanto los dos, me interesa hacerlo los dos, pero yo reconozco las limitaciones. Por ejemplo, yo te podría decir que yo en lo que vivía en Cuba hacía crítica teatral y literaria. Yo no tenía un amigo que fuera escritor, ni escritora, ni director de teatro, ni actriz de teatro. No podía, porque para poder ser justa en lo que yo estaba diciendo, no podía pertenecer a ese mundo, no podía tener amigos que sesgaran, al final el cariño sesga las opiniones críticas, ¿no? De alguna manera. Y claro, es algo que ha cambiado las 90 Habanas, ¿no? Al reconocerte también en una tribu, empiezas como a perder un poco de objetividad para juzgarla. Y esa sería mi respuesta. Me encanta hacer los dos, pero yo sí creo que en algún punto son profesiones opuestas. ¿Y estás dispuesta a pagar ese precio, a correr ese riesgo? Pues yo sí estoy dispuesta porque al final también uno a veces tiene como estas ideas preconcebidas, pero tiene también que ser flexible con lo que la vida te va ofreciendo creativamente, ¿no? A mí me interesa escribir. Yo creo que el origen, que la pregunta principal que me tengo que responder es siempre ¿por qué escribo? ¿No? ¿Por qué hago investigación? ¿Por qué escribo ficción? Es esta necesidad de expresarme, que yo digo que si logra llegar a 10 personas y cambiar la perspectiva de 10 personas, o ayudar a 10 personas, a que su día sea más fácil, o a que entiendan mejor algo, yo estoy como súper feliz con el resultado. Si eso lo puedo hacer desde la ficción o va a tener más impacto desde la ficción que desde la crítica literaria, pues tendré que aceptar pagar el precio. Quizás de aquí a 5 años me di cuenta que me equivoqué y que no, que se pueden hacer los dos de una manera objetiva. Y te diré, Lidia, me equivoqué, en realidad sí se podían hacer los dos. Vamos a dar una pausa y seguir platicando con nuestra invitada, y bueno, pues también le vamos a preguntar, en este, por ejemplo, cuento de La Vidente, empieza de una forma y acaba inesperadamente, y bueno, pues nos va a ir dando ahí como algunas probaditas de las 90 Habanas, pero bueno, también le vamos a preguntar qué tan fácil o qué tan difícil es desprenderse de su vida personal para seguir escribiendo en lo profesional, y bueno, pues qué más le mueve este libro de las 90 Habanas. Hacemos una pausa. Le recuerdo que si quiere comunicarse con nosotros puede dejarnos algunos mensajes ahí en Facebook, en el inbox, y bueno, pues nosotros estaremos ahí compartiendo, retroalimentando la información que ustedes nos compartan. Gracias, y hacemos la pausa y continuamos con esta charla.
Bien, continuamos platicando con Daineris Machado, es egresada del Colegio de San Luis y bueno, pues está estudiando un doctorado en Miami, vive allá desde hace ya, ¿qué serán? ¿Más de 4 años más o menos? Más o Sí, menos. ¿verdad? Bueno, pues y estábamos platicando antes de irnos a la pausa de su más reciente libro, Las 90 Habanas. Estos 19 relatos que nos dices que incluyes en este libro, ¿qué tanto son experiencias personales o qué tan difícil o fácil ha sido justo escribir para cumplir con ciertas características que profesionalmente te exiges y desprenderte a lo mejor de este lado sumamente personal en donde tendrías que abrir pues tu alma, tu inteligencia, tu experiencia, tu familia? Cuéntanos, ¿qué tanto encontramos en las 90 Habanas de lo personal y lo profesional? Bueno, yo creo que un reto que enfrentamos las mujeres que escribimos, como tú preguntabas ahorita, ¿no? Es que cada vez que escribimos nuestra escritura se asocia al yo, ¿no? Los hombres pueden escribir en cualquier persona, pueden hablar desde el yo, desde el él, desde el tú, pueden tener protagonistas mujeres y nadie les cuestiona que sea una escritura del yo. Sin embargo, cuando alguien se acerca a la obra de una mujer, siempre supone que todo lo que está ahí es personal, dramático, triste, y un poco las 90 Habanas es, pues mi desafío a todo eso. Las 90 Habanas es una escritura que sí hay muchos cuentos escritos en primera persona, pero no es para nada, yo no lo siento que sea una escritura de yo. Por supuesto, hay resortes personales en las obras, pero cuando yo hablo de resortes personales en la escritura, es tan sencillo como ver a alguien fumándose un cigarro en un lugar donde está prohibido fumar. O sea, un resorte personal es un detalle, una mirada que uno después incorpora porque le llama la atención, porque al final yo creo que el investigador y el escritor y todo eso es como un gran observador, ¿no? Como lo es el fotógrafo, como lo es el periodista, ¿no? Y yo creo que esos resortes personales de los que yo siempre hablo, que están en esas obras, parten más desde la observación que desde lo personal. Sí hay dos cuentos que fueron publicados originalmente como crónicas, que eso sí como que tienen un poco de historia personal, pero en realidad es más cómo yo entiendo esta historia de los 90 o estas múltiples historias o cómo yo me imagino estas historias en un contexto de ficción. O sea, es un libro de ficción y como te decía, hay relatos en primera persona como también hay relatos en tercera persona, como los hay en tercera persona del plural. O sea, como que hay todo este juego con la narrativa, con el origen de los cuentos, con el origen de las historias, es totalmente imaginado, ¿no? Totalmente desde lo imaginado. Y con el tema pues, de la familia, pues yo te diría que quizás está más, o sea, que quizás esa presencia de lo personal y de lo humano está más como en las crónicas, cuando uno trata de hacer crónicas, de escribir desde la experiencia, pero no en las 90 Habanas. No, no para nada en las 90 Habanas. Son cuentos incluso que algunos yo te podría señalar específicamente los autores que me influyeron, las lecturas que me influyeron para escribir esa historia, los orígenes que tiene, cuando dije, quiero reescribir esta historia que Cabrera Infante me hizo imaginarme, o quiero reescribir este poema que Virgilio Piñera me hizo imaginarme como cuento, y eso está ahí. Entonces es más como una influencia, digamos, literaria, de lecturas, ¿no? Que reconstruyo, ¿no? Más el final quizá que te hubiera gustado o la continuación de lo que te hubiera gustado leer, más a partir de que de la propia experiencia personal, ¿no? Claro, son cuentos, son cuentos. Yo creo que son cuentos de La Habana, que lo más importante es que son cuentos de historias de La Habana, que son creíbles en ese contexto habanero, pero que, por ejemplo, me ha sorprendido para bien que muchos lectores de México se encuentren en esas historias, que me digan, este cuento me recordó la historia con mi abuelo o lo que me pasó en mi infancia. Entonces yo creo que son más habaneros precisamente porque tienen este toque no quiero decir universalidad porque suena como muy pretencioso, pero tienen como este sentimiento común, ¿no? Cómo se viven las infancias o las juventudes a la vez en países que son muy diferentes, pero que tienen cosas en común, el idioma, cierta zona de la cultura, y eso es lo que está ahí. Y que compartimos al final rasgos históricos y culturales. Ahora que sabes que escribiste este cuento de tu barrio y que somos muy severos, pero también solidarios, pues es un barrio cualquiera quizá de San Luis, de la Ciudad de México, de muchos lugares que podemos seguir compartiendo toda esta identidad cultural en tanto países latinoamericanos, ¿no?
¿Qué tanto, bueno, más bien platícanos cómo ha sido este asunto del mundo literario en un mundo de habla inglesa en Estados Unidos, pero bueno, particularmente en una zona donde el español está muy presente, como es en Miami, y cómo, ya que lo has vivido desde los dos lados, lo viviste acá en México, cuál también es el papel que vive México en este mundo de la literatura, de la creación literaria o de la crítica o de todos estos productos que al final pues consumimos como parte de las humanidades. ¿Se vive diferente? ¿Es diferente Estados Unidos, México, Miami? Sí, sí, sin duda. México es un paraíso para los investigadores y para los escritores, yo diría. México es el país, además, donde más literatura en español se consume actualmente entero, ¿no? Y, por ejemplo, a diferencia de Argentina, que es un mercado grande también, que es importante, el mercado mexicano yo siento que está mucho más conectado con todo lo que se produce en América Latina y en España, ¿no? Y asimismo es súper importante para la literatura en español en Estados Unidos. Aquí nosotros sí, en un lugar como Miami es privilegiado porque uno encuentra lectores de habla hispana. Hay varios centros que culturalmente el español tiene mucho peso, Nueva York, Chicago probablemente, donde se han desarrollado movimientos literarios y teatrales en español durante décadas, o sea, no es algo nuevo. Y entonces un espacio como Miami, claro, te facilita que de repente a mí yo he tenido la sorpresa que hay una persona de Uruguay que me está leyendo, una persona de México que me está leyendo y están todos aquí en Miami, ¿no? En esta, digamos, comunidad. Otra cubana que era vecina mía y ni lo sabíamos y de repente se encuentra con el libro. Entonces, digamos que sí es interesante, perdón, y es interesante aquí cómo se da ese fenómeno, que se da como en varios centros de Estados Unidos, pero que América Latina sigue siendo muy importante para la literatura en español, porque yo creo que como escritores que vivimos en Estados Unidos, si solo aspiramos a encontrar lectores en español aquí, estamos como limitando el trabajo. Primero porque muchas veces nuestras obras reflejan la realidad latinoamericana, que es la que traemos en nuestras espaldas cuando escribimos en español, ¿no? Si no reflejan la realidad latinoamericana, van a reflejar la realidad del migrante latinoamericano. O sea por donde sea que nos vayamos, siempre vamos a estar unidos en la visión en común con el continente. Y en ese caso México como líder lector del continente, pues yo diría que es como así un espacio súper atractivo para depositar o para llevar la obra en que se escribe en Estados Unidos. Y yo creo que Katakana, que es la editorial que publicó Las 90 Habanas, tiene eso muy claro. Katakana ha logrado una red de distribución en ciudades como Puebla, pronto debe llegar a San Luis Potosí, Cuernavaca, Ciudad de México, y eso yo creo que también ha hecho que podamos estar hablando de Las 90 Habanas y de otros libros, ¿no? De ese editorial en estas dimensiones, ¿no? En estas dimensiones más amplias. ¿Tienes un cuento que se tradujo ya al inglés y qué representa? ¿Qué otros retos siguen? Sí, me alegro que me hayas preguntado mucho, me alegro mucho que me hayas preguntado eso, porque justo cuando me hiciste la pregunta pensé en decirte eso, que luego cuando los libros en español tienen como este tipo de impacto, que yo creo que ha sido un buen impacto el de Las 90 Habanas, automáticamente los lectores en inglés también empiezan a interesarse. Entonces, una traductora canadiense que se llama Jessie Tomlinson, con la que yo había empezado a trabajar precisamente desde el proyecto de Arraigo-Desarraigo, tradujo un cuento que publicó una revista que se llama Spanglish Voices, hechas por editores y traductores puertorriqueños casi todos o de Nueva York. Y Melissa M. Raga lo editó, entonces se dio como esta conjunción de mujeres maravillosas y talentosas que publica lo que sería la primera traducción de un cuento de Las 90 Habanas y que probablemente, si todo sale bien, debe ser el inicio de un proyecto mayor para que Las 90 Habanas esté en inglés el próximo año. Y esto es como una primicia que te estoy dando porque no lo hemos dicho en ningún lugar, entonces estamos así como que viendo qué pasa. Pues muchas felicidades y muchas gracias por haber aceptado esta charla con nosotros para compartir con el público de 9TV, del Colegio de San Luis, y qué orgullo, qué gusto que te esté yendo tan bien con estas nuevas creaciones, nuevos retos, nuevas experiencias. Y bueno, pues eres una mujer muy joven, muy talentosa y que seguramente tu trayectoria todavía va
va a dar mucho camino por andar y bueno, pues aquí seguiremos la pista todavía cuando tengas cosas nuevas y nos dará mucho gusto seguirlas compartiendo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Lidia, y agradezco siempre al Colsan, ¿no? Y bueno, a San Luis Potosí, que es como mi segunda casa. Ahí sí no hay ninguna duda. Después de Cuba, San Luis Potosí. Hombre, muchas gracias. Pues muchas felicidades, insisto, y nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Esta fue una charla con Daineris Machado, egresada del programa de estudios literarios del Colegio de San Luis. Y bueno, pues síganos. Recuerde, este programa estará disponible el miércoles en el canal de YouTube, en estas listas de reproducciones. Ahí busque Hablemos TV y ahí va a estar ya publicado. Por lo pronto, pues nos despedimos. Gracias a la producción de 9TV. Le recomendamos pues que siga atento a las indicaciones de las autoridades sanitarias, siga a buen resguardo, insisto, esto de los semáforos pues es un esfuerzo para no colapsar la economía, pero esto todavía no termina, la pandemia está presente, hay que seguirnos cuidando y es una responsabilidad compartida. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Colegio de San Luis y el Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos invitan al Seminario de Investigación Dialógica e Intercultural para el Análisis y Prevención de las Violencias de Género en contra de mujeres indígenas y rurales, en su próxima sesión el 5 de diciembre. Para mayor información, favor de contactarte al correo oresta.lopez@colsan.edu.mx. Se llevará a cabo el foro de avances y resultados de los proyectos apoyados a través de multas electorales, organizado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. El 1 de diciembre a las 10 horas a través de Facebook Live. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.